Bueno, segundo bloque de Estación Beligerante, ya estamos de vuelta, como siempre, todos los sábados de 21 a 23 acá en vivo por FM La Tribu 88.7. Y como también siempre les digo, nos pueden escuchar tanto por el dial como por cualquier aplicación que hoy se escucha radio en vivo, como entrando directamente a la página de FM La Tribu, ponen radio en vivo y nos escuchan. ¿Qué pieza que anda, ¿no? Se me puso acá al costadito. Bueno, estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, en Spotify, en TikTok, en YouTube, como les decimos siempre. Todo lo que son entrevistas, columnas, quedan subidas en formato audiovisual a YouTube. Si ahí nos dan un corazoncito, una campanita, siempre nos ayuda y nos da la posibilidad de seguir teniendo acceso a más gente y a llevarle también nuestro contenido. En Instagram nos pueden dejar un mensajito si tienen ganas de interactuar. Y el 11 31 26 08 87 es el WhatsApp de la radio. También ahí nos pueden escribir, mandarnos mensajitos, porque ya en breves tenemos acá al invitado en vivo. Vamos a abrir en algún momento preguntas por si tienen ganas de hacerlas. Escuchamos The Payback de James Brown y después Rocksteady de la mejor, la 1, Aretha Franklin. Ahora sí, sin más, le dejo todo el lugar al Urpa porque hoy se va a encargar ella de la entrevista estrella que tenemos en el día de la fecha. No me pongas más nerviosa de lo que me puse. Te lo pido, por favor. Bueno, buenas noches para todos del otro lado. ¿Cómo andan? Buenas noches a la mesa. ¿Cómo están? No están teniendo mic, pero bueno, vamos a saludar igual. Hoy en realidad va a ser una columna, voy a leer como lo escribí, que puse espacial, pero es especial, de salud y sexualidad, porque vamos a estar hablando del cannabis medicinal. Tenemos el placer de que esta vez podamos tenerlo acá en el piso con nosotras, al doctor Sergio Méndez Garrido, que es médico del Centro de Medicina Paliativa y del Dolor, docente de la primera cátedra de toxicológica de la Facultad de Medicina de la UBA y suplente de guardia toxicológica del Hospital Fernández. Quien estuvo charlando, como decíamos antes, hace 2 años con nosotras en lo que era el modo vivo de Instagram, en pandémico. Así que hoy por suerte nos vino a visitar. Primero quiero agradecerte y darte las buenas noches. Bueno, gracias por la invitación, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Y bueno, vamos a ver en qué puedo colaborar acá para entender un poco más esto del cannabis medicinal. Eso es lo que necesitamos, entenderlo un poquito más, me parece. Hoy estuve viendo algunos videos tuyos, estuve toda la tarde ahí mirándote, te voy a confesar, para poder hacer esta entrevista. Y para empezar un poco de que te conozca la gente del otro lado, hace más de 20 años que estás hablando de lo que es el cannabis medicinal, de lo que es el cannabis. Militás de alguna manera todo esto, te interiorizás y estudiás el cannabis medicinal, cuando era un tema que en ese momento imagino que era un poco bastante desconocido, aunque sabemos que esta medicina es mucho más vieja de lo que pensamos en realidad. Así que me parece muy interesante que nos puedas acá contar en realidad que el paciente mismo te llevó a especializarte en esto. ¿Cómo fue En realidad la cuestión es un poco más compleja. Yo como docente de la primera cátedra de toxicología, como dicen por ahí, hace más de 25 años que doy clases en la facultad, y de toxicología hablaba de intoxicación por marihuana. Pero ya desde aquel momento decíamos que aquellos que buscaban la liberación de marihuana, principalmente en aquel momento la gran fuerza era en California, que tenía ciertos principios medicinales buenos, activos, que eran interesantes, y siempre decíamos, uno de ellos eran las náuseas y vómitos en pacientes con quimioterapia, para el glaucoma. No se sabían bien los mecanismos tampoco, pero era muy efectiva en dolor para potenciar otros analgésicos, pero no se conocía bien cómo. Por suerte y gracias a Dios en la historia avanzamos. Hay una época que el cannabis estaba permitido entre 1841 y 1951, entre 1840 y 1951, más o menos unos 100 años, estuvo permitido el cannabis medicinal. Se vendían extractos de cannabis, se vendían tinturas madres de cannabis, y era totalmente legal. Pero por esas cuestiones de las políticas en Estados Unidos sacaron la ley seca del alcohol y se quedaban con un aparato represivo sin gente a quien atacar. Entonces decidieron qué parte del cannabis
iba a ser el gran problema. Entonces enfocaron todo ahí, ahí se crea digamos, el principio de lo que sería la DEA y se empieza a perseguir el cannabis. Además hay algunas platas ahí, alguna campaña presidencial de un tal DuPont que había desarrollado el nylon y tenía que sacar la fibra del cáñamo, que era la fibra textil, con la cual se hacían las sogas y un montón de tejidos para imponer el nylon. ¿Sí? Entonces, eso hizo. Lo interesante de esa época, a pesar de los 100 años que estuvo y no hubo un solo registro de muerte por por exceso de consumo de cannabis. Y llama mucho la atención porque a los derivados del opio, como la morfina, jamás se los acusó de nada, y con un derivado de opio una persona se puede suicidar tranquilamente. Entonces no era el problema eso. Ahí siempre me gusta contar también que aparece el real término, que es marihuana, no es marihuana, porque los yanquis decían que en todos los pueblitos mexicanos había una curandera que se llamaba María o Juana y que recomendaban el cannabis a las personas. Entonces, eso en primero, pero es mucho más antigua todavía como medicina. Se sabe que 8000 años antes de Cristo se usaba, pero el primer escrito es en el Pensao de Shen Nung en el año 2737 años antes de Cristo. Está descrito en un tratado de medicina china las propiedades del cannabis. Y después, al poco tiempo, aparece en la medicina ayurveda y bueno, y se expande por todo el mundo. Bien ahí. Este último tiempo y estos últimos años, desde que hay una regulación, desde hace 2 años atrás, que fue justo cuando tuvimos la entrevista, se habla muchísimo y hay mucha información de lo que es el aceite del cannabis. A mí me gustaría que nos puedas contar un poco qué es el aceite del cannabis, como que nos puede beneficiar a nosotros como personas. Y por qué ese extracto que junta también todo lo que es lo bueno de la flor es tan beneficioso, ¿no? Y quiénes pueden tomar el aceite y demás. Eso me parece interesante. Bueno, el aceite, que es el extracto, como vos bien explicás, de las flores, es un extracto resinoso que se obtiene básicamente, normalmente es por una dilución en alcohol. Después se evapora el alcohol y queda una resina, y eso después se diluye en un aceite. Hay otros métodos mucho más eficaces, pero son mucho más costosos, que esos son los que usa la industria. Por ejemplo, hexano, que son más peligrosos, o el dióxido supercrítico a alta presión. Entonces, son cosas más para la industria. Pero el extracto alcohólico termina concentrando mucho de esos principios activos. Tiene más, para que tengan una idea, una planta de cannabis produce más de 500 compuestos químicos. Dentro de ellos ahí está la discusión, si son 123 o 127, no nos vamos a meter en esa ridícula, son cannabinoides. Dentro de los cannabinoides hay varios tipos, está el cannabidiol, están los tetrahidrocannabinoles, donde el delta 9 tetrahidrocannabinol es el psicoestimulante. Y hay otros delta tetrahidrocannabinoles, el 11, el 8, el 7, el 15, el 13, que lo único que hacen es potenciar o disminuir el efecto psicoestimulante del delta 9 THC. Vamos a aclarar también que el delta 9 THC es el que es considerado como sustancia problemática, porque es la que puede producir el fenómeno de dependencia o de acostumbramiento. Los otros no tienen esa psicoestimulación, por lo tanto no llevan a tener dependencia. Cada uno de ellos
y nosotros en nuestro país en realidad manejamos bien dos productos que son el THC, el Delta 9 THC y el cannabidiol o CBD. Tiene cada uno sus efectividades, se potencian en algunas cosas. Hasta ahora lo demostrado es que son muy efectivos en el dolor crónico en adultos, en la espasticidad y en la esclerosis lateral amiotrófica, en las náuseas y vómitos por quimioterapia, cuando no funcionan los tratamientos convencionales, y eso siempre fue un estudio con THC. Y después se agregó el CBD recién en el 2018, porque se hizo una investigación por la presión de las madres con el tema de los chicos con epilepsia. Recién la FDA aprobó en el 2018 el CBD, mientras que los THC sintéticos producidos en laboratorio, no de planta, estaban permitidos en Estados Unidos desde 1985. El primero fue el dronabinol, que se empezó y se usó desde 1985. Los dos tienen sus efectos benéficos, sus efectos adversos y sus contraindicaciones, porque por más que sea una planta, porque muchos pacientes vienen y a uno le dicen, yo quiero que me dé cannabis porque como es natural no me puede hacer daño. La base de la toxicología la dictó Paracelso allá por el siglo XV, diciendo que todo es tóxico dependiendo de la dosis, o sea que no hay sustancia que no sea tóxica en la faz de la tierra. Por lo tanto, el cannabis es uno más, por más que sea natural. Yo siempre pongo como ejemplo al pobre Sócrates, que cuando le decretaron la pena de muerte, llegó a su casa y le pidió a alguien que le haga un tecito con una plantita que tenía en el fondo, se lo tomó y a los 5 minutos se murió porque se tomó su tecito de cicuta y era una plantita que tenía en el fondo de la casa. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los pacientes que tienen hipertensión arterial o arritmias no deberían consumir bajo ningún punto de vista un aceite con THC, porque el THC puede aumentar la presión. La presión más o menos uno la puede regular, pero las arritmias no. Entonces ya es una contraindicación. Ahora, el CBD no tiene ningún efecto sobre la frecuencia cardíaca. Entonces no tendría problema, pero sí tienen problema aquellos pacientes que están en tratamientos con anticoagulantes porque van a competir con la proteína con la cual se trasladan en la sangre y va a haber más anticoagulación, entonces yo puedo ejercer un daño. Y el otro es en los pacientes que están recibiendo alguna inmunoterapia. ¿Por qué? Porque el CBD es regulador del sistema inmune. Entonces va a quitarle efectividad a la inmunoterapia de ese paciente, perdiendo tal vez la chance de una probable mejoría de su enfermedad. Claro, entonces tiene muchísimos más beneficios que se puede dar. Lo importante en este caso que estoy pensando ahora, perdón, es que en realidad se sepa bien qué es lo que le pasa a la persona y se sepa bien cuál es el aceite que se da. Efectivamente. Además, hay un estudio, el primero que lo escuché hablar fue a la Universidad Nacional de Rosario, que ellos hicieron un estudio con todos los aceites que les llegaban para medir y vieron que el 50% de los aceites que aparecían para medición eran truchos. No tenían ninguno de los principios activos del cannabis que uno pretende. Ninguno. La mayoría eran aceite de oliva. Además, hay otros que dicen que tienen tal cantidad y no la tienen. Y el problema muchas veces es que la gente viene y dice, tengo este aceite de cannabis y lo quiero tomar, y dice, ¿pero qué? ¿Qué tiene? O sea, hay tantos aceites de cannabis como semillas, variedades de planta hay. Antiguamente se hablaba de que las plantas que eran
de tipo índica, que tienen ciertas condiciones, son más bajas, las hojas son más anchas, eran productoras de CBD y que tenían muy poco THC. Y las sativas, con hojas más finitas, plantas mucho más altas, casi de 2 metros y un poco más, eran productoras de THC. Pero en la década del 60 se empezaron a cruzar para conseguir mayor concentración de THC, que era lo que se usaba en ese momento como psicoestimulante. Entonces, todas las cruzas llevaron a tener cada vez mayor concentración de THC. Para que tengan una idea, cuando yo empecé a dar clase, un porro tenía como mucho, exagerando, un 11% de THC en su composición. Ahora pueden llegar a tener hasta un 20%, o sea, se duplicó el contenido de THC por todas esas cruzas. Entonces uno no sabe, que a uno le digan es un aceite de cannabis, puede ser cualquiera de esas cosas. Es más, hay uno que venden muchas veces en las herboristerías, no mienten, es un aceite de cannabis y dice extracto de semillas. Es un aceite comestible, rico en omega 3, omega 6, pero no tiene ninguno de los principios activos médicos, porque los principios activos médicos están concentrados en las flores. ¿Hay en las hojas? Sí, hay en las hojas, pero uno tendría que machacar no sé cuántos kilos de hoja para conseguir un poquito, mientras que en las flores están concentrados. Entonces, lo que hay que tener siempre en cuenta es qué aceite voy a usar, cómo lo voy a usar. Por eso, ya que está, yo siempre, todo el mundo habla del ReproCan, me pareció maravilloso porque esto lo que llevó fue a permitir a que las madres que cultivaban para sus hijos puedan plantar sin penalización y todo eso. Pero en realidad, yo no le puedo decir a una persona plántese tal semilla o tal cosa, porque no sé si las condiciones que le va a dar van a ser exactamente las mismas que las que requiere esa planta, para tener lo que dice que puede llegar a producir. Para que tengan un ejemplo de esto, es que hubo una planta que en Londres producía 98% de CBD o cannabidiol, por esqueje, que sacar una rama y plantarla, o sea que genéticamente es igual a la madre, se la llevaron a Sudán o a Gabón, nunca me acuerdo, pobre, de cuál de esos dos países fue. Se lo llevaron a un país de África, mucho sol, mucha humedad, mucha luz solar, temperatura, qué sé yo. A la tercera generación estaba produciendo THC y no CBD, y genéticamente era la misma planta. Entonces, mi sueño, yo siempre digo que como médico a mí me gustaría que en la farmacia de manipulación tuvieran un tacho con 5 litros de aceite de THC y 5 litros de aceite de CBD y los mezclaran en las proporciones que uno pide. Eso sería lo ideal. Y entonces yo sí le puedo decir al paciente, usted tome esto, etcétera, etcétera. Es un lindo sueño. Sí. Por lo que te he escuchado en realidad y acabas de decir la palabra porro, vamos a decir claramente que el cannabis sirve de manera medicinal si no es fumada. Vamos a separar estos términos. Ninguna medicina se fuma, básicamente. Efectivamente. Estuve haciendo la tarea. Muy bien, muy bien. Y hoy también... Bueno, ponerlo en práctica ni hablar. No, esas son otras cosas. Y hoy justo cuando estaba haciendo esta entrevista me puse a ver también lo que es un capítulo de Los Simpson, que es uno de los nuevos, donde Marge empieza a trabajar en una mega tienda de artículos canábicos, que vendía cremas, lociones y demás. Y acá en Argentina, en Pharmacity por lo menos, está lo que es una crema que no me voy a acordar el nombre. Con CBD. Con CBD. Me gustaría preguntarte si todos estos productos que se empiezan a comercializar, seguramente van a seguirse comercializando, ¿tienen la misma acción que el aceite? ¿Para qué sirve cada cosa? Hay cremas, hay lociones, hay de todo. Son diferentes vías de absorción
del producto. El THC, o sea, el cannabis fumado no debe ser porque cuando se fuma se llegan a temperaturas superiores a los 400 grados centígrados y se producen hidrocarburos policíclicos aromáticos, nombre horripilante, que son cancerígenos. Pero no es un problema del cannabis, es el fumar cualquier planta, llámese tabaco, cannabis, chala, orégano, tomillo. Entonces, uno está ingiriendo algo que es dañino para el organismo. Ahora, hay una forma que se usa medicamentosamente, que es el vaporizador, que no es el cigarrillo electrónico, son dos cosas diferentes. El vaporizador genera un aire caliente que pasa a través del cogollo y lleva los elementos cannabinoides. Inclusive uno puede elegir la temperatura, porque se sabe a qué temperatura se elimina cada uno, y se puede inhalar. Nunca se debe pasar de los 185 grados, porque inclusive después de los 185 grados ya no hay cannabinoides evaporables. Y eso se usa medicamentosamente. Nosotros podríamos decirlo como rescate cuando hay un tratamiento, llámese, por ejemplo, dolor crónico en cáncer o náuseas y vómitos por quimioterapia. Si yo le doy las gotitas, para que hagan efecto, demora aproximadamente 1 hora y media, 2 horas. Entonces esa persona va a estar con mucho dolor durante 2 horas o con náuseas y vómito durante 2 horas. Pero si yo lo inhalo, tengo un efecto a los 5 minutos. Igual que el porro. ¿Sí? Pero sin las sustancias tóxicas del porro. Entonces, se puede usar como rescate. Después, el tema es que las cremas son excelentes para algo superficial, porque le cuesta pasar la barrera de la piel, no, le cuesta mucho. Pero si uno tiene una tendinitis, entonces se frota esa crema además produce un poquito de calor, más la absorción del CBD, termina a la larga ayudando. Pero no es para un tratamiento general del dolor, es para una cosa puntual, efectiva ahí. Tal vez inclusive en las tendinitis es mucho más práctico la crema que la gota, porque la gota se tiene que diluir en todo el organismo, genera hasta que pase por un tendón, una fracción, nada. Pero si yo la pongo sobre el lugar, bárbaro. Entonces, cada una de esas tiene sus ventajas, sus desventajas. Como le decía, inhalar un par de veces, a los 5 minutos tengo el efecto, pero a la hora se me fue. Pero a la hora ya me hicieron efecto las gotitas que tomé. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, es todo un juego que hay que hacer para tratar al paciente. Perdón, hoy estoy con poca voz. Me parece que ayer fumé mucho. Me interesa poder charlar también de todos los años que se perdieron desde que se penalizó el uso. Se hablaba como de 30 y pico de años. Como dijimos antes, sus beneficios fueron descubiertos y se usaban en pacientes graves de hace muchísimos años atrás. Y la verdad que todo este tiempo más o menos estuvo un poco perdido también. Sí. Me parece. Sí, se perdió. Y además, vamos a otra cosa que yo milito, que es la despenalización del consumo adulto. Exacto. A ver, el THC es una sustancia que puede tener consumo problemático, puede ser una sustancia de abuso. Ahora, la nicotina que está en el cigarrillo es más adictiva que el THC. El paciente que está bajo los efectos del THC
Lo único que no puede es manejar como una persona que consume alcohol. Punto. Tampoco lo puede consumir una embarazada, ¿sí? Porque pasa placenta y va al bebé y tiene mucho que ver el sistema endocannabinoide con el desarrollo neurológico de un bebé. Por eso yo también milito el consumo adulto. El consumo adulto, podríamos discutir acá, en realidad debería ser después de que el cerebro deja de desarrollarse en pleno, que es alrededor de los 25 años. Ahora, nadie me va a decir que a los 18 no lo van a poder dejar usar. Perfecto. Pero ya no es el problema que puede tener un chico de 14. ¿Por qué? Porque es el mismo problema que el alcohol. El alcohol también es un psicoactivo que puede producir deterioro en lo que se denomina la neuroplasticidad del cerebro, porque nosotros tenemos todas las neuronas, bárbaro, pero después algunas conexiones se pierden porque se ve que no tiene sentido. Entonces, ¿para qué gastar pólvora en chimango? Entonces es lo que se llama la neuroplasticidad del cerebro. Se reacomodan un montón de conexiones para ser más eficientes. Ahora, si permitimos el alcohol, permitimos el tabaco, ¿por qué no vamos a permitir el cannabis? Que todo el mundo pueda tener 7 o 8 plantitas, que haga lo que quiera con sus plantitas, pero que médicamente yo tenga la posibilidad de decir, yo quiero que el paciente consuma un aceite de THC y de CBD de tales proporciones y de tal concentración. Porque eso es lo único que a mí como médico me hace pensar que yo sé lo que le estoy dando a un paciente. Y aparte creo que también hay mucha importancia en reconocer al paciente como una persona y que tiene también la libertad de poder elegir qué es lo que consume. Como por ejemplo elegir el cannabis antes de que médicos y médicas te sientes en el escritorio y ya te estén dando pastillas. Creo a mí particularmente eso me parece bastante importante. En realidad hay que entender una cosa también. El cannabis nunca es la medicación de elección en ninguna patología. No existe una patología que uno diga la medicación es el cannabis. El cannabis siempre es un coadyuvante y potenciador de los otros medicamentos en las patologías. Ejemplo, y el gran ejemplo que se sabe por varias formas. Epilepsias refractarias en niños, aceite de CBD. Pero no es que no consumen un antiepiléptico. El CBD se agrega a los antiepilépticos y muchas veces lo que hace es que se disminuyan las dosis de antiepilépticos. En realidad, la asociación ideal es el CBD con clobazam, porque los dos se metabolizan en la misma vía hepática, entonces va a hacer que los dos tengan más cantidad dando vuelta y entonces yo necesito menor concentración para lograr el mismo efecto. Además los dos son antiepilépticos, entonces se potencian no solamente en tener más concentración, sino que en su efecto. Entonces, y en el dolor, el cannabis es bueno. La mezcla THC-CBD es buena para el dolor. Pero si yo a ese paciente le estoy dando un opioide o un analgésico común, un ibuprofeno, estoy potenciando mucho el efecto de ese ibuprofeno, de ese opioide, del paracetamol, porque también tiene que ver con las vías de degradación, con un montón de cosas, pero además, por ejemplo, en el caso de los opioides, los cannabinoides actúan sobre los receptores de opioides, entonces necesito menos opioide para tratar un dolor, porque también lo estoy estimulando con el cannabinoide.
Y además se metabolizan por la misma vía, entonces necesito menos de uno y menos del otro. Perdón, me ha pasado de estar con mucha fiebre y no llegar al